Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Le doy gracias a Dios por esa hermosa bendición de ser la portadora de palabra en este día y a esta hora. Bueno, el mensaje de hoy se titula Dios quiere multiplicar el aceite de tu vasija. Una vasija es un recipiente muy antiguo, hecho de barro, con la capacidad de contener o almacenar líquidos como el aceite. La Biblia dice que cada ser humano es una vasija preciosa, hecha por las manos de Dios. Por lo tanto, hermanos, cada vasija nació en el corazón de Dios. ¿Cuáles fueron las primeras vasijas creadas por Dios? Pues Adán y Eva. Ellos fueron creados con un diseño especial para que la presencia de Dios permanezca en ellos. Sin embargo, por las circunstancias de la vida, hicieron que cayeran en manos del enemigo y sean engañados desobedeciendo a Dios. A partir de ese momento, toda la humanidad quedó vacía de la presencia de Dios, pero llena de pecado. Ahora, estas vasijas siguieron el camino equivocado y se llenaron de odio, de rencor, de vanidad, de orgullo, de indiferencia, de idolatría. Pero ¿qué sucede después? Que Jesús, con su infinito amor por la humanidad, derramó hasta la última gota de sangre. ¿Para qué? Para que cada vasija sea llena del Espíritu Santo. ¿Y en qué momento cada vasija es llena del Espíritu Santo? Pues en el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. En ese momento hay sanidad, hay restauración, hay liberación y Dios nos hace vasijas nuevas. Mis hermanos, ustedes han visto cómo trabaja un alfarero. Me imagino que en algún momento lo han visto, ¿verdad? Él trabaja con sus manos y con barro. Dios envió a Jeremías al taller del alfarero para que vea cómo hace una vasija. ¿Por qué? Porque él quería darle un mensaje al pueblo de Israel. Entonces Jeremías obedeció y dice en Jeremías 18, versículo 3 y 4 de la palabra de Dios para todos, dice: Así que bajé a la casa del alfarero y vi que estaba haciendo una vasija de barro, pero se le dañó. Así que empezó de nuevo con el mismo barro e hizo otra vasija que le quedó tal como él quería. En ese momento que Jeremías vio el proceso que estaba haciendo el alfarero, el Señor le envió un mensaje que, como les dije, quería darle al pueblo de Israel. Y el mensaje es el siguiente. Está en Jeremías 18:6 de la Nueva Versión Internacional. Dice así: Pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Ustedes son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Dios estaba anunciándole al pueblo de Israel que si él tomaba la decisión de destruir aquella nación, pero si ellos dejaban de hacer el mal, él sería capaz de desistir de mandarles el castigo. Es decir, Dios quería que ese pueblo que se había pervertido sea restaurado, sea hecho unas nuevas personas, unas nuevas criaturas. Y mis hermanos, Dios quiere hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Quiere hacernos nuevas personas, nuevas criaturas. Pero esto no es automático, ¿verdad? Esto lleva un proceso muy largo. Pero si nosotros estamos en las manos de nuestro alfarero, de nuestro Señor, y nos dejamos moldear, llegaremos a ser como Él quiere que sea, una vasija preciosa llena del aceite del Espíritu Santo. Ahora, el aceite en el Antiguo Testamento era usado para consagrar a los sacerdotes, como Aarón, que fue consagrado igual que toda su familia, pero no solamente se lo utilizaba para consagrar a los sacerdotes, sino también para consagrar a todo el tabernáculo, todo lo que estaba en el lugar santo, en el lugar santísimo y en los atrios, ¿no? Pero también Dios le dijo a Moisés
que tenía que hacer el aceite como él lo indicaba. Entonces él le dijo que lo tenía que hacer con plantas aromáticas como la mirra, la canela, tenía que utilizar un aceite de oliva y le dio la cantidad exacta que tenía que usarla. Y le dijo que no quería tampoco imitaciones, ni tampoco que lo derramara en nadie extraño, porque si no, sería expulsado de Israel. Si ustedes desean revisar eso, que está muy bonito, está en Éxodo 30 del 22 al 25. Ahora, en el Nuevo Testamento, el aceite simboliza el Espíritu Santo. Jesús le prometió a sus discípulos que serían llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, esa promesa está en Juan 15, del 26 al 27, en palabra de Dios para todos. Y dice así: cuando venga el consejero, el Espíritu de la verdad, que les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ustedes, se refería a los discípulos, también darán testimonio de mí, porque estuvieron conmigo desde el comienzo. Ahora, ¿cuándo se cumplió esa promesa? Pues se cumplió el día de Pentecostés, cuando todos los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, hermanos, Él nos ha diseñado para hacer unas vasijas aptas para su uso. Somos sus instrumentos. Y Dios quiere hacer un milagro en cada uno de nosotros, un milagro de multiplicación, como lo hizo en la casa de una viuda. Vamos a leer 2 de Reyes, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Vamos a ver acá. Esto es muy bonito. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos, ¿no? Aquí dice 2 hijos míos por siervos. En otras versiones dice por esclavos, ¿no? Y el diccionario dice que un siervo es aquel que se somete a un señor. Y también dice que en la Biblia dice que un siervo es aquel que se somete a Dios y hace su voluntad, ¿no? Entonces dice: y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos los vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Qué hermoso, ¿verdad? Vemos cómo empieza este mensaje. Piensa con una petición, ¿no? Una petición que salía de un corazón desesperado. ¿Y a quién le pide ayuda a esta mujer? Al profeta Eliseo, quien representa la presencia de Dios. Ahora, ¿quién era Eliseo? Pues era un hombre muy ungido, el sucesor de Elías, era humilde, obediente. Él valoraba lo que Dios le había dado y siempre seguía al pie de la letra las instrucciones que le daba Dios. Además, Eliseo realizó muchos milagros. Si usted lee en 2 de Reyes, va a ver todos los milagros que realizó Eliseo. Así que la viuda le explica el problema y le dice: ha venido el acreedor para llevarse a mis 2 hijos por esclavos. Entonces, en aquella época, cuando no se podía pagar una deuda, ¿qué hacía el acreedor? Venía a la casa por sus hijos y se los llevaba para hacerlos esclavos. Ahora, el acreedor estaba dentro de sus derechos. ¿Por qué?
porque en la ley mosaica se permitía esclavizar al deudor y a sus hijos para pagar la deuda con su trabajo. Ahora, el acreedor, ¿a quién representa? Pues representa el mundo que está tocando las puertas de nuestros hogares todos los días. ¿Para qué? Para llevarse a nuestros hijos, para llevarse a nuestras generaciones y esclavizarlas. Por eso tenemos, mis hermanos, que llenar nuestras vasijas para que el aceite fluya a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestras familias, y Dios nos limpie, hermanos, de toda iniquidad, de toda adicción, de toda maldición, de toda enfermedad. ¿Para qué? Para que nuestros hijos sean alcanzados y esclavizados. Ahora, la viuda fue una mujer muy sabia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella necesitaba ayuda, pero ella no fue donde un amigo o donde un familiar a pedir dinero. Ella se fue a la fuente. Allá es donde nosotros tenemos que ir, a donde Dios, cuando estamos pasando por problemas difíciles. Y la Biblia dice en Salmos 50:15, en Palabra de Dios para todo, llámame cuando estés angustiados y yo te rescataré y tú me honrarás. Entonces, ¿qué hizo ella? Ella buscó a Eliseo porque en aquel tiempo no había comunicación directa con Dios. Y eso lo podemos ver en 1 Samuel 9:9, en la Nueva Versión Internacional, que dice que antiguamente, cuando alguien en Israel iba a consultar a Dios, solía decir, vamos a ver al vidente, porque así se le llamaba entonces al que ahora se le llama profeta. Entonces, ella tenía fe que Dios obraría a través del profeta y le daría la victoria. Hermanos, muchas veces Dios prueba nuestra fe y permite ciertas circunstancias porque Él quiere que aprendamos a confiar en Él. Y es a través de las pruebas que ejercitamos nuestra fe. ¿Para qué? Para ser perfeccionados y moldeados. Jesús dijo que en Juan 16:33, que en el mundo tendrás aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que, hermanos, el mundo está lleno de mucho dolor, de sufrimiento, de dificultades. Y los cristianos no estamos inmunes, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, desanimados, decepcionados, angustiados, sin ánimo de seguir adelante? ¿Nos hemos sentido alguna vez así? Amén. Pues yo sí me he sentido así. Y muchas veces, hasta que un día les dije, basta, se acabó. Hasta ese día que yo dije basta, yo lo primero que hice fue pedirle perdón a Dios. Sí, porque yo sabía que cuando me sentía así desesperada y sin deseos de seguir adelante, yo sabía que esos pensamientos no venían de parte de Dios, sino que venían de parte del enemigo. El enemigo quiere destruirnos, ¿verdad? Entonces, cuando yo pedí perdón a Dios, el Señor me envió un destello de su amor y me recordó muchas cosas. Me recordó que Él necesita, que Dios necesita vasijas vacías aquí en la tierra. Me recordó que el diablo odia lo que está llena de su unción y que quiere acabar con nuestras vidas. Me recordó que el diablo no puede controlar ni mi cuerpo ni mi mente. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado poder y autoridad para controlar nuestras emociones. Me recordó que solo la llenura del Espíritu Santo impide que la desesperación y la angustia me depriman y que ande de tumbo en tumbo y dando lástima. Me recordó que Él me ha hecho fuerte y valiente y que siempre estará a mi lado, apoyándome y dándome aliento y una palabra siempre, porque Él ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En ese momento yo sentí paz, tranquilidad, y en ese momento valoré lo que el Señor me ha dado. Me ha dado algo maravilloso que está en nuestras vasijas, que es el Espíritu Santo, que nos ayuda, que nos alienta y que nos transforma cada día. La viuda pensó
que lo que tenía en esa vasija, esa pequeña cantidad de aceite, no tenía mucho valor. Ella pensó que su esposo no le había dejado nada, solamente una vasija así, vacía le había dejado. Ella pensó que no le había dejado nada de herencia. Y lo que le había dejado era una gran deuda. Pero lo que aquella viuda no se había dado cuenta es que su esposo le había dejado una herencia espiritual que se reflejaba en la fe que ella tenía al buscar primeramente ayuda en el varón de Dios. Su esposo había aprendido, mis hermanos, a proclamar las verdades de Dios a su esposo, a su esposa y a sus hijos, ¿verdad? Y al compartir la palabra día a día, ella tenía la dirección a dónde ir correctamente. Ahora yo les pregunto, ¿le estamos compartiendo la palabra de Dios a nuestros hijos diariamente? La Biblia dice que nosotros debemos grabar la palabra en nuestros corazones y repartírselos a nuestros hijos diariamente, en la mañana, en la tarde, en el camino y en nuestras casas, ¿verdad? Entonces, esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que presentemos las verdades a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que estén llenos de la presencia del Espíritu Santo y que no estén llenos de cosas materiales como la ropa, los viajes, que eso llenan y sacian nuestras vidas momentáneamente. Así que el dinero que dejan nuestras familias, nuestros familiares, perderá su valor y no va a durar por mucho tiempo. Pero, mis hermanos, las instrucciones en el camino de Dios, eso sí dejará grandes bendiciones y su impacto será eterno. Por lo tanto, no se trata, mis hermanos, de cuánto tienes. Se trata de qué haces con lo que tienes. Es decir, siempre debemos estar dispuestos para verter de nuestro aceite a los demás. Así como la viuda pudo verter, el esposo de la viuda pudo vertir de su aceite a sus hijos y a su esposa, les voy a contar cómo un chico de 16 años, llamado Joan, pudo verter su aceite a muchas vasijas vacías. Él era nuevo en la fe, tenía poco conocimiento, pero un día tomó la decisión de tomarse una foto. Y en la parte de abajo de la foto decía: soy cristiano, pregúntame por qué. Así que hizo 50 copias y las repartió por todo el colegio. 2 días después se dio cuenta que era lo más maravilloso que había hecho, porque 40 jóvenes se habían acercado con timidez a preguntarle por qué era cristiano. Y en solo 4 semanas hubo un poderoso avivamiento en ese colegio. Y no solamente eso, sino que él estuvo orando intensamente por un joven que era muy rudo. Era un joven que le gustaba dar golpes a todo el mundo. Y si alguien se le acercaba, ¡pum!, le golpeaba. Así que él estuvo orando por ese joven y un día se lo encontró frente a frente y le empezó a hablar de Jesús. Y le dijo, y le comenzó a hablar las verdades y le dice: chico, ¿cómo sabías tú que en estos últimos días he estado pensando mucho en las cosas de Dios? ¿Cómo sabías que yo he estado últimamente pensando en la vida y en la muerte, en el cielo y en el infierno? Y en ese momento, Joan aprovechó para contarle las buenas nuevas del Señor y para aclararle todas las dudas. Y este joven, en ese momento, aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Y la gloria es para Dios, ¿verdad? ¿Qué vio Joan? Joan vio que mientras él derramaba su aceite en vasijas vacías, Dios estaba trabajando con él. Sí. ¿Por qué? Porque le ayudaba en cada momento y le daba las fuerzas. ¿Por qué? Porque el aceite y la unción en la vida de Joan se multiplicaban constantemente. Aquel joven, hermanos, crecía en madurez y en el favor de Dios y actualmente es un pastor en una iglesia de Suecia. Ahora, ¿cuál fue el punto de partida de este joven?
fue derramar su aceite en vasijas vacías. Mi pregunta ahora es, hermano, ¿eres una vasija llena o eres una vasija vacía? Una vasija vacía representa las almas sin Cristo, a las cuales tenemos que servir para que sean llenos del aceite del Espíritu Santo. Mientras que la vasija llena representa a estar llenos del amor de Dios, llenos del carácter de Jesús y llenos de la presencia del Espíritu Santo. El aceite que tenemos entonces debe de ser vertido en todos los lugares vacíos, y mientras más los das, más se multiplica, y Dios te llevará a lugares vacíos para multiplicar tu aceite. Yo siempre le hablo a mis hijos de lo importante que es llevar el mensaje de salvación a las personas que no conocen de Dios. Y siempre les pregunto, ¿ustedes le están hablando a sus amigos de Jesús? Y siempre les hago esa pregunta. Y el otro día me llené de mucha alegría porque mi hijo Diego, el menor, me dice, madre, ¿te acuerdas el niño que llevamos el otro día en el carro? Le digo, sí, el chico que es de tu otro salón. Sí, me dice, ¿sabías que él estaba muy triste? Y le digo, ¿por qué? Porque falleció su papá hace como unos 9 meses. Y yo le digo, y me dice, madre, aunque tú no me creas, yo le hablé de Jesús. Entonces yo le dije, gloria a Dios. ¿Y qué le dijiste? Que él no debe estar triste, porque Jesús puede sanar su corazón. Jesús es el único que le puede dar alegría y felicidad. Y le hablé de Jesús. ¿Y qué te dijo el chico? Le dije, bueno, pues en ese momento se sintió feliz. Me dijo que yo era un gran amigo porque aquellas palabras habían traído paz a su corazón. Hermano, nuestras vidas se transforman por el poder de Dios, ¿sí? Y derrama su aceite a través de nosotros en nuevas vasijas, cambiando situaciones, poniendo confianza, alegría, gozo, para continuar siempre hacia adelante e ir impactando en la vida de los demás. Vimos que cuando Diego le habló al amigo, el joven se sintió feliz y la paz llegó a su corazón. En el fondo, ¿qué fue lo que pasó? Eso impactó en la vida de ese joven, ¿no? Y eso lo va a guardar siempre, porque eso le trajo paz. Ahora, ¿cuál es el problema de los jóvenes y de muchos de nosotros, muchos adultos? Es que a veces pensamos que tenemos poco para darle a Dios, ¿verdad? La viuda pensó que tenía poco, que lo que tenía aquella vasija era demasiado poco, pero ¿saben lo que pasó? Ese fue el medio que utilizó Dios para obrar un milagro de multiplicación. ¿Y qué fue lo que tuvo que hacer la viuda? Pues seguir paso a paso las instrucciones dadas por Eliseo. Y esas instrucciones ya las leímos hace un momento, que decía, sal a donde tus vecinos, pídele muchas vasijas vacías, luego anda, enciérrate con tus hijos y comienza a verter de tu aceite en todas las vasijas, y a medida que las vas llenando, las separas aparte y luego sigues hasta que estén todas las vasijas llenas, ¿verdad? En nuestro tiempo, pedir vasijas vacías a los vecinos como que es algo incómodo. Lo primero que decimos es, uy, ¿qué va a pensar esta vecina? Que estoy loca porque estoy pidiendo vasijas vacías. Pero aquella mujer, aquella viuda, ella no le importó lo que diga la gente, no le importó los pensamientos de los demás. Ella tan solo obedeció lo que el profeta le dijo que hiciera. Entonces, el profeta Eliseo sabía por fe que Dios iba a actuar de una manera sobrenatural y que haría un milagro. Pero ¿sabe qué él quería? Él quería que aquella mujer ejercite su fe y que crea en la provisión de Dios. Y fue así como llenó muchas vasijas de aceite. De la misma manera como Eliseo le envió a esta mujer a buscar muchas vasijas vacías, Dios también le indicó a sus discípulos que vayan y busquen vasijas vacías por todo el mundo. Es decir,
le dejó una gran misión, que fuera por todo el mundo bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y que les enseñan a obedecer los mandatos. Así que mientras que la viuda tenía vasijas vacías, ¿qué sucedía? El aceite continuaba multiplicándose para llenar a los demás. De la misma manera, cuando Jesús les dio el Espíritu Santo a sus discípulos, la disponibilidad del Espíritu Santo se expandió más allá de Israel. ¿Para qué? Para suplir la necesidad que tenía todo el mundo. Y en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, Dios quiere que prediquemos el Evangelio a todo el mundo, no solamente a mi papá, a mi hermano, a mis hijos, no, a nuestros vecinos, a nuestros maestros, a nuestros jefes, a todo el mundo, y no solamente aquí, sino que también por internet podemos predicar el Evangelio a través del chat a nuestros amigos que están lejos de acá, ¿verdad? Cada persona es llena del Espíritu Santo, entonces, desde el momento en que cree. A partir de ese momento es separado por la Dios. Así decía, el momento que llenes una vasija, ponla aparte, ¿verdad? Entonces nos separa para Dios. Inmediatamente lo que pasa es que las deudas espirituales son pagadas, los pecados pasados son perdonados, la cita con la esclavitud queda cancelada y nunca más estaremos endeudados. Jesús pagó todas las deudas cuando se subió a la cruz. Teníamos un acta donde estaban todos nuestros pecados, pero esa acta quedó anulada y no tenemos nada de deudas espirituales, ¿verdad? Otra cosa que vemos en esta familia, vemos que había unidad. ¿Por qué? Porque a pesar de que los problemas que estaban pasando en ese momento, los jóvenes obedecían e hicieron todo lo que su madre le pidió sin reclamar nada. Actualmente los chicos, cuando estamos pasando por momentos difíciles y les mandamos a hacer algo, lo primero que dicen es: ¿y yo por qué? Así dicen, ¿verdad? Muchas veces los problemas, hermanos, dividen a las familias. ¿Por qué? Porque empiezan a culparse el uno al otro por las situaciones que les ha tocado vivir. Y no quieren, por egoísmo, enfrentar las responsabilidades que le toca a cada uno. Pero la familia de la viuda realizaron en conjunto y en perfecta armonía el trabajo que el profeta les había encargado, contribuyendo con su fe. ¿Para qué? Para que se produzca el milagro. Entonces, es muy importante, hermanos, que nuestros hijos sean partícipes de la obra de Dios y de los milagros que hace en nosotros y en nuestra casa. Muchos jóvenes viven su mundo y a veces a nosotros nos parece algo normal porque decimos: es que ellos viven su mundo y no hacemos nada para eso. Y ellos, estos jóvenes, nuestros hijos, no se enteran del proceso que los padres viven para cubrir cada necesidad. Ellos solamente quieren dinero. Solo piden y piden dinero, piden ropa, piden comida, piden juguetes. Pero es muy importante, hermanos, que ellos aprendan. Chicos, aprendan a valorar el esfuerzo de los padres. Y juntos debemos darle gracias por las bendiciones y orar por cada petición y necesidades. Así como la viuda se encerró con sus hijos y trabajaron en unidad, la iglesia, hermanos, también tiene que encerrarse y trabajar en unidad, recuperando, hermanos, el tiempo de oración, recuperando el tiempo de comunión con Dios, recuperando el tiempo de ayuno y reactivando el ministerio que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque Dios no quiere una iglesia mediocre. Dios no quiere una iglesia débil.
ni mucho menos una iglesia que se estanque. Dios quiere una iglesia que siga hacia adelante, una iglesia victoriosa, una iglesia que vaya de poder en poder y de gloria en gloria. Eso quiere Dios de nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero ¿qué sucede, iglesia? Que muchas veces nosotros le ponemos límites a las bendiciones de Dios por muchas situaciones que en primer lugar entristecen a Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos analizarnos diariamente y preguntarnos cómo está nuestro nivel espiritual. Preguntarnos, ¿realmente tengo pasión por el Señor? Preguntarnos, ¿realmente estoy llevando el mensaje de salvación a cada persona vacía? ¿O asisto a la iglesia solo por costumbre y por cumplir? ¿Nos hemos hecho esa pregunta, hermanos? ¿Será que estamos limitando a Dios? Les voy a contar una ilustración muy bonita. Dice que Dios puso en el corazón de un cristiano activo en la iglesia una pregunta: ¿cómo está tu nivel espiritual? Y le mostró que regularmente asistía a las reuniones de oración, asistía a los estudios bíblicos, y cuando adoraba, clamaba: quiero más de ti, Señor. Pero en ese momento se dio cuenta que no estaba tan apasionado como pensaba, y de pronto se encontró de rodillas pidiéndole al Señor un toque de su poder. Y en ese momento, aquel joven, aquel hombre activo en el servicio de la iglesia, tuvo una gran visión. Vio una vasija grande pero con una pequeña cantidad de aceite. Y le preguntó al Señor qué significaba eso. ¿Por qué esa pequeña cantidad de aceite? Y le dijo: significa la escasez del Espíritu Santo en tu vida. Pero notó algo más, que había una llave bien cerrada, muy cerrada. Y le preguntó: ¿qué significa eso, Señor? ¿Por qué esa llave está tan cerrada? Y le dijo el Señor: esos son los momentos en que me dijiste que no. ¿Por qué debería aumentar el nivel de tu unción si no estás disponible para usarla? Pero Señor, le dijo, ¿cuándo te dije que no? Y en ese momento empezó a arrepentirse y a recordar las diferentes excusas, las limitaciones que le había hecho a Dios cuando él quería usarlo y le dijo que no. Las ocasiones que no quiso predicar delante de multitudes porque se consideraba que no era un buen predicador. Las veces que no quiso servir porque estaba muy ocupado y no tenía tiempo para el Señor. Luego, el Señor le mostró una gran multitud y se vio predicando delante de esa gran multitud. Y en ese momento entregó su voluntad y le recordó Isaías 6:8, que le decía: aquí me tienes, envíame a mí. Aquí me tienes, envíame a mí. En ese momento, este hombre le prometió obedecer e ir a donde él le pida. 3 años después, estaba en un púlpito delante de 6,000 personas, de 6,000 pastores, en una conferencia de capacitación, y recordó haber visto algunos de esos rostros en aquella visión que le dio el Señor. En ese momento, Dios abrió la llave cuando él se rindió y le dijo que sí. Él abrió las llaves cuando él le dijo que sí. En ese día, Dios aumentó la cantidad de aceite ¿para qué? Para que llegue a miles de personas, y la gloria es para Dios. Este mensaje nos deja mucha enseñanza. La viuda estaba muy agradecida porque Dios multiplicó el aceite de su vasija al disponer del poco aceite que tenía. Dios también puede hacer grandes cosas con las vasijas de su vida y con la mía. Solo tenemos que llenarlas. ¿Por qué? Porque no podemos darle a las almas sin Cristo palabras que vengan de parte de Dios si no estamos llenos de su aceite,
de su unción. Por eso, mis hermanos, tenemos que buscar a Dios día a día a través de la oración y pidiéndole todos los días con fe, honrándolo cada día a través de la obediencia y valorando lo que se nos ha dado a través de la adoración y del servicio a Dios. Nunca olvidemos que cada cosa que recibimos es porque Dios nos las ha dado y debemos estar agradecidos porque en Santiago 1:17 dice que todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre. Dios quiere manifestar su poder, mis hermanos. Él quiere llenarnos, Él quiere transformarnos, Él quiere restaurarnos. Por eso quiere muchas vasijas, porque quiere hacer una obra grande en nuestra iglesia, Alto Refugio. Hermanos, esta palabra ha sido de mucha bendición para mi vida y es muy importante que cada día recordemos lo importante que es llenarnos del aceite del Señor para que nosotros podamos llenar otras vasijas. Si en este momento nuestras vasijas están con escaso aceite, hoy venga delante del Señor como un instrumento frágil, reconociendo su necesidad y ríndase hoy ante Dios. Vamos a decirles todos juntos y vamos a repetir lo que yo les voy a guiar, ¿sí? Digámosles así: Señor, aquí está mi vasija. Es lo único que tengo, pero lo pongo delante de ti, porque quiero que tú la llenes, para que tu aceite fluya hacia un mundo que anhela saber de Jesús. Hermanos, sigamos al pie de la letra las instrucciones dadas por Dios. Así como esta mujer pidió ayuda y luego siguió las instrucciones y luego valoró lo que tenía, nosotros hagamos lo mismo. Y las bendiciones y los milagros van a llegar porque Dios es fiel. Vamos orando, mis hermanos. Gracias, Padre Dios Todopoderoso. Gracias por esta palabra maravillosa que tú nos has dado. Gracias porque tú nos has hecho entender, Señor, que muchas veces te fallamos. Nos has hecho entender que a veces no nos ponemos a meditar y a pensar cómo está nuestro nivel espiritual. Pero hoy tú nos has hecho recapacitar, Padre. Y hoy decidimos, Señor, avanzar hacia adelante para que nuestra iglesia sea una iglesia llena de tu poder y de tu unción. Tú quieres una iglesia que siga adelante, que no se estanque, una iglesia victoriosa, Padre, y sabemos que tú harás la obra en nosotros. Ayúdame, Padre, a no fallarte, Señor, a que cada día pensemos en ti, Padre. Ayúdanos a predicar el evangelio de tu gracia a cada persona vacía para que tu iglesia siga creciendo, Padre. También bendecimos a nuestros hijos, Padre, para que nosotros día a día le prediquemos de tu palabra, para que queden selladas en sus mentes, en sus corazones, y para que ellos aprendan también a valorar lo de su vasija, que su vasija también está llena del Espíritu Santo, Padre, y sabemos que tú obrarás grandemente y nuestras vidas, Señor, serán transformadas y moldeadas por el poder de tu amor. Gracias te doy, Padre maravilloso y bueno. Gracias porque sabemos que el enemigo quiere acabar y destruir con nuestras vidas, pero hoy derribamos toda fortaleza, Señor, y nos apoyamos en tu palabra, Señor, porque sabemos que tú nos das fuerza para seguir adelante. Tú nos fortaleces cada día y nos llevarás siempre a la victoria. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.